Hola a todos queridos amigos. Gracias por volver y seguir acompañándonos en esta historia. Esta vez Alex decidió no quedarse en silencio. Junto a su madre preparó en secreto un plan, no un negocio, sino la propuesta más importante de su vida. Una noche organizada con todo su amor, donde cada detalle llevaba consigo esperanza y también miedo. La señora Min observaba desde atrás en silencio el momento en que su hijo reunía todo su valor. En su mirada había felicidad, pero también una profunda ansiedad. Solo deseaba ver a Tuna vestida de novia, verla entrar por fin en una familia de verdad, un lugar donde su hijo ya no tuviera que esperar con incertidumbre. Pero ¿está todo realmente listo? ¿Tendrá Tuna el valor de decir sí cuando el pasado aún no termina de soltarla? Y cuando la felicidad está tan cerca, ¿permitirá el destino que se tomen de la mano hasta el final? La respuesta está por venir. Si tú también sientes el corazón latiendo con cada momento, no olvides dar like, suscribirte al canal y dejar un comentario para compartir lo que sientes. Los días siguientes pasaron en un silencio casi absoluto. Tuna seguía al lado de Alex como siempre, cuidándolo, ocupándose de cada comida, de cada hora de descanso, de los detalles más pequeños de la vida diaria. No hablaba mucho, no pedía nada. Pero justamente ese silencio hacía que Alex lo sintiera más que nunca. El amor de Tuna no era ruidoso ni demostrativo, sino tan profundo que sabía cargarlo sola. Alex empezó a darse cuenta de algo que le apretaba el corazón. Tuna siempre pensaba primero en los demás antes que en sí misma. Tenía miedo de que su pasado lo pusiera en una situación incómoda. Temía que el matrimonio se convirtiera en una carga, y por eso eligió callar. Pero Alex ya no podía seguir callando. Una noche tarde, cuando Tuna llevó a Henry al dormitorio, Alex se quedó solo en el porche. El viento nocturno soplaba suave, trayendo el olor familiar de la hierba del campo. Miró hacia la oscuridad, y en su mente aparecieron una tras otra las imágenes. Tuna pasando noches en vela junto a su cama, Tuna apartando la mirada cada vez que él mencionaba la boda, Tuna sonriendo con dulzura mientras ocultaba el miedo en sus ojos. «No quiero que sigas soportándolo sola», se dijo Alex. «Esta vez me toca a mí protegerte». Y Alex decidió hacer algo de lo que Tuna no tendría la menor idea. A la mañana siguiente, Alex y la señora Min salieron de casa muy temprano. En el coche, ella miró a su hijo con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Estás seguro?», preguntó en voz baja. Alex asintió con un tono firme y decidido. «Sí, no quiero esperar a que Tuna reúna el valor para dar el paso. Quiero que vea que yo ya estoy listo desde hace mucho». La señora Min suspiró suavemente y sonrió. «Tuna es una buena chica, pero ha sufrido demasiado. Si ya lo has decidido, mamá te ayudará en todo». El coche se detuvo frente al centro comercial más grande de la ciudad. La señora Min bajó primero y Alex la siguió. Pocos sabían que el hombre que solía aparecer en los periódicos por contratos millonarios estaba preparando en silencio su propia boda. Pasaron por distintas tiendas de decoración para bodas. Flores blancas, luces cálidas, vestidos blancos. La señora Min elegía cada detalle con cuidado. «A Tuna le gustan las cosas sencillas», dijo. «No necesita nada extravagante, solo quiere sentirse amada». Alex asintió. «Yo pienso igual, no necesito una boda llamativa, solo necesito que Tuna sonría de verdad». Pero entre tantas opciones, Alex se quedó inmóvil por un momento. ¿Estará Tuna preparada para esta boda? ¿O estoy decidiendo por ella aunque lo haga por amor? Ese pensamiento le hizo apretar los puños. La siguiente parada fue una joyería. Las luces se reflejaban en los anillos brillantes dentro de las vitrinas. Alex permaneció mucho tiempo frente al mostrador. Dijo señalando un par de anillos lisos de diseño simple pero elegante. «Quiero estos». El vendedor sonrió. «Son sencillos pero muy duraderos, como una promesa a largo plazo». Alex sonrió levemente, aunque en sus ojos se notaba la tensión. «Una promesa. ¿Estará Tuna lista para aceptarla?» La señora Min lo miró con suavidad. «¿Tienes miedo?» Alex no lo negó.
Tengo miedo de que me rechace, no porque no me ame, sino porque piensa demasiado en mí. Ella puso su mano sobre la de él. Si no lo intentas, ¿hasta cuándo dejarás que Tuna siga cargando sola con todo? Alex guardó silencio. Luego asintió. Por la tarde llegaron a una pequeña tienda de vestidos de novia cálida y acogedora. Apenas entrar, la señora Min se sintió atraída por un vestido blanco sencillo, sin adornos excesivos, suave y delicado, muy parecido a Tuna. Dijo despacio, creo que a Tuna le quedaría precioso. Alex se quedó quieto imaginando a Tuna con ese vestido. Una Tuna que ya no bajara la cabeza por inseguridad, que no temiera al pasado, solo una novia feliz. Pero otra pregunta volvió a surgir en su mente. Si Tuna supiera todo esto, ¿se emocionaría o se asustaría? Sin detenerse mucho más, Alex se dirigió a la sección de ropa infantil. Se quedó largo rato frente a unos pequeños trajes. Dijo con la voz más lenta, para Henry. La señora Min miró la imagen del niño en el anuncio con la mirada enternecida. ¿Has pensado también en el niño? Alex sonrió. No puedo casarme con Tuna sin pensar en Henry. Si hay una boda, quiero que él esté allí junto a nosotros. Una familia, sin que falte nadie. Al anochecer, regresaron a casa. En el maletero llevaban los anillos, el vestido, la decoración. Y un gran secreto que Tuna no sabía en absoluto. Alex se quedó solo en su despacho mirando la caja del anillo sobre la mesa. La luz la iluminaba reflejando un brillo frío pero hermoso hasta doler. Susurró como hablándose a sí mismo. Tuna, esta vez no quiero que tengas que elegir desde el miedo. Pero incluso dentro de esa determinación, seguían existiendo preguntas sin respuesta. ¿Recibirá Tuna esta boda con lágrimas de felicidad? ¿O con confusión, cuando el pasado aún no la suelta? ¿Será el amor lo bastante fuerte para dar el paso hacia el matrimonio? Y si Tuna descubre todo lo que Alex ha preparado en silencio, ¿correrá hacia él o dará un paso atrás una vez más? Una boda se está preparando en secreto, pero el corazón de la futura novia ya está listo. La mañana siguiente llegó con mucha suavidad. La granja seguía igual tranquila y familiar, como si no existieran las tensiones silenciosas que aguardaban más adelante. La luz del sol temprano caía sobre el pequeño huerto detrás de la casa, donde los cultivos empezaban a necesitar cuidados después de varios días de lluvia. Alex llegó muy temprano. No llevaba traje, solo una camisa sencilla con las mangas arremangadas, y parecía más un hombre común que el CEO que solía moverse entre negocios y reuniones. Cuando Tuna lo vio entrar por la puerta, sintió de inmediato una extraña sensación de calma. En cuanto Henry lo vio, lanzó un grito alegre y corrió hacia él con sus pequeños pasos inseguros. Alex se agachó, levantó a Henry en brazos y dio una vuelta suave, haciendo que el niño soltara una risa contagiosa. «Hola, pequeño campeón», dijo sonriendo. «Hoy ayudamos a mamá en el huerto». Tuna observó la escena con una leve sonrisa en los labios. Nunca imaginó que el hombre que había vivido entre edificios de vidrio y oficinas frías pudiera integrarse con tanta naturalidad en la vida sencilla de la granja. Los tres salieron juntos al huerto. Tuna le mostró a Alex cada fila de verduras, cada planta que necesitaba ser podada. Alex no tenía experiencia, pero escuchaba con mucha atención. Tomó la azada y siguió sus indicaciones con cuidado, aunque a veces lo hacía con torpeza y la tierra salía disparada. No así rió Tuna acercándose para acomodarle las manos. «Tienes que hacerlo con más suavidad». Alex la miró con una expresión más tranquila. «Estoy más acostumbrado a firmar contratos que a trabajar la tierra», bromeó. «Pero quiero aprender». Henry estaba cerca jugando con la tierra con sus manos pequeñas. De vez en cuando levantaba la vista para mirar a los dos y reía como si estuviera muy contento con esa pequeña familia frente a él. El tiempo pasó despacio. El sudor apareció en la frente de Alex, pero no le importó. Hacía mucho que no se sentía tan relajado, sin teléfono, sin reuniones, solo el sol, la tierra y la risa de Henry.
Cuando terminaron de arreglar una parte del huerto, se sentaron a descansar bajo un árbol. Alex sacó una toalla, limpió el sudor de Henry y luego miró a Tuna. Ella estaba sentada a su lado con el rostro sereno y una mirada suave. Alex la observó durante un largo momento. En ese instante recordó todos los días en que ella estuvo a su lado cuando él estaba más débil, cuando más sufría. Nunca se quejó, nunca se fue. Simplemente permaneció allí en silencio. Apoyó la mano en el césped y habló con voz más grave. Tuna. Ella se volvió hacia él. ¿Qué pasa? Alex dudó un poco y luego habló despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. Gracias por todo lo que has hecho cuidándome. Tuna se quedó quieta por un segundo. Bajó la mirada y sonrió levemente. No he hecho gran cosa. Alex negó con la cabeza. Has hecho mucho más de lo que crees. Miró a Henry que jugaba con una hoja entre los dedos. Si no fuera por ti, quizá hoy no estaría aquí. El ambiente se volvió silencioso. Tuna no supo qué decir. Solo apretó suavemente sus manos. No estaba acostumbrada a que le agradecieran, y menos aún a que alguien reconociera su sacrificio de una forma tan directa. Alex respiró hondo y continuó. Esta noche, quiero llevarte a ti y a Henry a un lugar. Tuna levantó la mirada un poco sorprendida. ¿A dónde? Alex sonrió con un toque de misterio. A un lugar que he preparado. Quiero que solo vayamos los tres. Tuna lo miró. Sintió un pequeño nerviosismo, pero sonrió. Siempre logras sorprenderme. Miró a Henry y luego volvió a mirar a Alex con una voz suave y sincera. Eres muy bueno con nosotros. Esa frase hizo que Alex se quedara en silencio por un instante. No por orgullo, sino porque comprendió algo. Tuna estaba acostumbrada a recibir menos de lo que merecía. Quiso decirle que todo lo que hacía aún no era suficiente, pero no lo dijo. Solo asintió lentamente con una mirada más profunda. Henry ya estaba cansado y apoyó la cabeza en el pecho de Tuna. Alex observó a madre e hijo y una sensación muy clara creció en su interior. Esta vez no solo quería protegerlos, quería darles un futuro. Pero su plan seguía siendo un secreto. Cuando los tres se levantaron para volver a la casa, Tuna no sabía que detrás de la sonrisa tranquila de Alex había un plan cuidadosamente preparado. Aquella noche no sería solo un paseo más, podía cambiarlo todo. Será el lugar al que Alex quiere llevarlos una sorpresa que Tuna nunca se atrevió a imaginar, y cuando la verdad salga a la luz, la recibirá con felicidad. O con ese miedo tan conocido. La granja seguía tan tranquila como siempre, pero en el corazón de Alex un momento decisivo estaba cada vez más cerca. Aquella tarde, la ciudad parecía tener un rostro completamente distinto. Ya no se escuchaban los bocinazos insistentes ni el ritmo acelerado de la gente corriendo entre el trabajo y las preocupaciones diarias. Todo se volvía más lento, más suave, como si la ciudad entera contuviera la respiración para presenciar en silencio un momento muy importante que estaba a punto de suceder. El sol del final del día caía inclinado sobre el río, dejando destellos brillantes sobre la superficie del agua. Una brisa ligera traía consigo el olor del río, de la vegetación, y una sensación de paz muy frágil, de esas que solo aparecen en raras ocasiones, justo antes de un gran giro en la vida de alguien. En un pequeño restaurante junto al río, la señora Min había llegado muy temprano. No era un lugar lujoso sin lámparas de araña ni muebles elegantes. Al contrario, el ambiente era cálido, discreto y lo bastante privado como para poder hablar de las cosas más importantes sin interrupciones. Esa sencillez era justamente lo que hacía que ella pensara que a Tuna le gustaría. Caminó despacio por el salón observando cada rincón. Con sus propias manos acomodó el mantel, giró un poco el jarrón de flores blancas para que quedara perfecto. Las flores no eran llamativas, solo blancas y simples, pero bajo la luz amarilla se veían limpias y serenas. Se agachó para revisar cada vela, asegurándose de que la luz fuera lo suficientemente cálida y suave, creando un ambiente romántico sin exagerar.
Del techo colgaban telas finas que se movían levemente con el viento. Nada recargado, nada ostentoso, pero lo justo para transformar ese pequeño espacio en un lugar especial donde una promesa para toda la vida pudiera ser pronunciada. Sobre la mesa mejor ubicada cerca de la ventana con vista directa al río, la señora Min abrió con cuidado una pequeña caja. Dentro los anillos de boda reposaban en silencio, brillando bajo la luz, como si estuvieran esperando a sus dueños. No eran grandes ni llamativos, pero sí elegantes y firmes, igual que el amor que Alex sentía por Tuna. Junto a la caja había una bolsa de tela blanca. La abrió con cuidado y miró el vestido de novia doblado en su interior. Era el vestido que ella y Alex habían elegido juntos, cuidando cada detalle no solo para que fuera bonito, sino porque creían que Tuna se sentiría cómoda y auténtica al llevarlo puesto. Todo estaba listo, solo faltaba el momento adecuado. La señora Min se sentó apoyando suavemente las manos sobre la mesa. Su mirada se perdió por un instante como viajando al pasado. Recordó al Alex de niño testarudo pero siempre intentando parecer fuerte. Luego al Alex adulto decidido en los negocios sin dudar nunca ante ninguna decisión, excepto cuando se trataba de su corazón. Sonrió con suavidad, una sonrisa llena de amor, pero también de la determinación de una madre que no quiere que su hijo pierda la oportunidad de ser feliz. Alex susurró casi para sí misma: si todavía dudas, mamá te ayudará. Afuera el viento movía suavemente el río. El sol reflejaba sus últimos destellos como si la naturaleza entera estuviera de acuerdo con el plan dulce que ella había preparado en silencio. Al mismo tiempo en la granja, Alex ya estaba esperando desde muy temprano frente a la entrada. El coche permanecía quieto, pero su interior era todo lo contrario. La calma habitual había desaparecido, reemplazada por un nerviosismo muy claro. Era una sensación que rara vez experimentaba la de un hombre frente a la decisión más importante de su vida, sin contratos ni números, que calcular solo una pregunta. Su corazón sería correspondido. Alex miró el reloj y luego la puerta de la casa. Sus pensamientos no dejaban de girar. Será demasiada sorpresa para Tuna. Se sentirá presionada cuando escuche lo que quiero decir. Y si me rechaza, seré capaz de sonreír y respetar su decisión. La puerta se abrió lentamente. Tuna salió con Henry en brazos. Llevaba un vestido sencillo sin maquillaje llamativo, el cabello recogido con cuidado. Pero esa simplicidad la hacía verse especialmente dulce bajo la luz de la tarde. Su rostro transmitía una paz natural. Henry, tranquilo en los brazos de su madre, miró a Alex con curiosidad y de pronto soltó una risita. Alex se acercó, no dijo nada de inmediato, se quedó mirándolos durante unos segundos como si quisiera grabar ese instante en su memoria. Pensó que si ese era el momento previo a un cambio en sus vidas, quería recordarlo con total claridad. Se inclinó y besó suavemente la frente de Tuna, un gesto sencillo y natural, pero que hizo que su corazón latiera con más fuerza que nunca. Vamos, dijo en voz baja. Su tono era cálido y tranquilo, aunque en el fondo escondía una tensión que solo él sentía. Tuna asintió levemente. Le sorprendió esa ternura poco habitual, pero no preguntó nada. Caminó a su lado con una sensación difícil de describir, una mezcla de calma y nerviosismo, como si estuviera frente a una puerta sin saber si detrás había luz o una prueba. Henry rió de nuevo y tocó el cuello de la camisa de Alex cuando él lo subió al coche. Esa risa clara resonó en la tarde tranquila, aliviando sin querer la tensión de los adultos. El coche se puso en marcha y dejó atrás la granja. El camino de siempre se extendía frente a ellos, pero ese día tenía un significado distinto. El sol se iba ocultando, dando paso a las primeras luces de la ciudad. Dentro del coche, el silencio era profundo. Tuna estaba sentada junto a Alex, abrazando a Henry y mirando por la ventana. No sabía que en otro lugar una mesa romántica ya estaba preparada. No sabía que dentro de una pequeña caja reposaba una propuesta de matrimonio que Alex había pensado durante mucho tiempo.
No sabía que en solo unos minutos su vida podía cambiar por completo. Cuando entrara a ese restaurante, sonreiría con felicidad. O se sentiría confundida y asustada ante la idea de una boda ya planeada, y cuando Alex reuniera todo su valor para abrir la caja de los anillos, ¿cuál sería la respuesta de Tuna? La tarde iba llegando a su fin, dejando en el aire una sensación de expectación. Una cena los espera. Una propuesta de matrimonio está cada vez más cerca. Bajo la luz suave de las velas que se movían levemente con cada brisa, el restaurante quedó envuelto en un silencio muy especial, de esos que solo existen cuando una persona está frente a un momento que no puede repetirse. El piano sonaba muy bajo. Cada nota caía despacio como una respiración. No era lo suficientemente fuerte para ahogar los pensamientos, pero sí para llenar los espacios invisibles que se abrían entre las tres personas en la sala. Tuna estaba sentada allí con Henry en brazos. Sin darse cuenta, apretó ligeramente las manos. Su corazón latía rápido de forma irregular, como si una intuición indefinida estuviera tocando suavemente en lo más profundo de su pecho. Desde el instante en que entró al restaurante, sintió que algo era distinto. No era el nerviosismo habitual, sino una sensación tan frágil que temía que con solo ponerle nombre todo pudiera romperse. Alex estaba frente a ella, con la luz de las velas reflejándose en su rostro. Bastó un pequeño movimiento al ponerse de pie para que Tuna levantara la mirada sobresaltada. En ese instante ya no vio al CEO seguro firme frente a números y decisiones importantes. Frente a ella había un hombre real, la mirada tensa, los hombros ligeramente rígidos, como alguien parado ante la decisión más importante de su vida. Alex dio unos pasos hacia ella. No habló de inmediato. No hubo introducción ni palabras preparadas. Se inclinó y tomó a Henry con cuidado de sus brazos. «Déjame cargarlo un momento», dijo en voz muy baja, como si temiera romper ese instante tan delicado entre ellos. Henry apoyó la cabeza en el pecho de Alex. No lloró. Lo miró con ojos claros y de pronto soltó una risa suave. Ese sonido infantil resonó en el silencio tan puro que a Tuna se le cerró la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El corazón se le encogió como si ese niño hubiera tocado sin querer el lugar más vulnerable de su alma. Alex sentó a Henry en una pequeña silla a su lado. El niño movía las piernas, sin saber que estaba presenciando un momento que cambiaría la vida de los adultos frente a él. Alex volvió a colocarse frente a Tuna. Respiró hondo como si reuniera el poco valor que le quedaba, y lentamente se arrodilló ante ella. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Tuna se quedó paralizada. Las manos le temblaban, la mente en blanco. Solo escuchaba los latidos acelerados de su propio corazón. «Alex, ¿qué estás haciendo?». Su voz salió temblorosa, tan baja que ni ella misma estaba segura de haberla pronunciado. Alex abrió la pequeña caja que sostenía. Bajo la luz de las velas, los anillos brillaban sin exageración, sin adornos innecesarios, pero firmes y cálidos como el amor que él había sentido por ella a lo largo de un camino lleno de pruebas. Tuna dijo con voz grave pero temblorosa: «He tomado muchas decisiones importantes en mi vida. Decisiones que podían cambiar una empresa, una carrera entera, pero ninguna me ha dado tanto miedo como esta». Tuna se llevó una mano a la boca. Las lágrimas comenzaron a caer calientes, deslizándose por sus mejillas. «Tengo miedo», continuó Alex sin apartar la mirada, no por ser rechazado. «Tengo miedo de que pienses que te estoy presionando, de que creas que no entiendo los temores que llevas dentro. Pero si no lo digo hoy, temo arrepentirme el resto de mi vida». Levantó la vista hacia ella, con una expresión firme y llena de ternura. «He visto todo lo que has soportado. Las noches sin dormir, las veces que te dabas la vuelta solo para esconder tus lágrimas. Nunca me amaste con palabras bonitas, pero me amaste con toda tu vida». Tuna rompió a llorar. Las lágrimas ya no podían contenerse, caían sin control. Yo no soy suficiente para ti», dijo entre sollozos. «Tengo un pasado, tengo miedos,
cosas que no me atrevo a enfrentar. Tengo miedo de que algún día todo regrese y te arrastre conmigo. Alex negó con la cabeza. Su voz se quebró, pero fue firme. No necesito a alguien perfecto, te necesito a ti. No me caso con tu pasado, me caso con quien eres hoy y con quien serás mañana. Tomó su mano y colocó el anillo en el centro de su palma temblorosa. Tú, ya no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Desde hoy déjame cargar contigo, con los miedos, con las tormentas, con todo. Henry se acercó gateando y tocó la rodilla de Alex, luego soltó una risa como si entendiera algo. Ese pequeño gesto hizo que la sala entera quedara en silencio. Tuna miró a su hijo y luego al hombre arrodillado frente a ella. Los muros que había construido durante tantos años comenzaron a resquebrajarse uno a uno. No te prometo una vida sin dificultades, dijo Alex en voz baja, pero te prometo que nunca estarás sola. Tuna extendió la mano hacia él temblando. Las lágrimas seguían cayendo, pero esta vez no eran solo de miedo, sino de liberación tras años de encierro emocional. Alex, tengo mucho miedo, sollozó, pero ya no quiero seguir huyendo. Alex contuvo la respiración. Tuna asintió, muy despacio, pero lo suficiente para cambiarlo todo. Sí, acepto. Alex se quedó inmóvil por un segundo y luego rompió a llorar. Se levantó y abrazó a Tuna con fuerza, temblando como si él fuera el más frágil. Tuna lo abrazó de vuelta, llorando sin contenerse. Por primera vez en su vida se permitió creer que merecía ser feliz. La señora Min, a cierta distancia, se secó las lágrimas en silencio. Su sonrisa temblaba llena de alivio. Al final, ya no se perdieron el uno al otro, susurró. Las velas seguían moviéndose suavemente. El anillo ya brillaba en la mano de Tuna. Henry aplaudía emocionado, riendo entre lágrimas de felicidad. Pero incluso en ese momento que parecía perfecto, una pregunta seguía flotando en el aire. ¿Será este amor lo suficientemente fuerte para superar las tormentas que aún están por venir? Y cuando el pasado regrese de verdad, ¿tendrá Tuna el valor de seguir tomando la mano de Alex como ahora? Una propuesta ha sido hecha, una lágrima ha caído, pero su camino juntos apenas acaba de comenzar.